uso, finalmente necesitamos a alguien que lo ejecute y en este caso, bueno, pues me dieron la oportunidad de hacerlo, simplemente que trabajé ahí un poco con los GPTs que tenemos al alcance en este momento para elaboración de un guión, de algunos propuestas de avatar y bueno, pues todas las imágenes que vieron ahí y todos los datos pues estuvieron pues ejecutando a través de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues fue un proceso como más personal, pero bueno, finalmente ahí quedó. Muchas gracias, doctor Alejandro. Le vamos a entregar su reconocimiento. Un aplauso, por favor. Y bueno, comentarles que el doctor Alejandro es realizador cinematográfico, director de la Red Michoacana de Festivales de Cine y es profesor de nuestra Facultad de Bellas Artes. Muchas gracias. Bien, ahora sí vamos a iniciar nuestra mesa de ponencia. Adelante, doctor Raúl Garcés Noblesio, por favor. Bueno, buenas tardes. Voy a poner en modo grave porque a veces tengo la voz muy aguda y no es muy grata para... Ya se me cayó para empezar el problema. Bueno. Se le cayó la pila. ¿Alguien que me auxilia? ¿Me puedes auxiliar para lo que comienzo? Bueno, los errores técnicos siempre echan a perder los asuntos filosóficos. He titulado bajo el enunciado, la expresión filosofía de la educación e inteligencia artificial, un enfoque y una perspectiva filosófica sobre este asunto. Cuando hablamos de un enfoque filosófico, estamos hablando de una perspectiva reflexiva, crítica, propositiva y sobre todo autocrítica. ¿Sí? Esta es la gran herencia del pensamiento y del enfoque filosófico. Abordar los asuntos desde un punto de vista ético, intercultural, ¿sí? Y propositivo, pero sobre todo en el contexto contemporáneo desde una perspectiva vitalista. La filosofía, esa es una de las tesis que ya vengo sosteniendo desde hace algunos meses, ¿sí? La filosofía tiene al vitalismo como filosofía primera. ¿Qué significa esto? Que el principal problema y contexto de todas nuestras preocupaciones como seres existenciales es la biosfera terrestre. Pensamos a partir de los problemas de la biosfera terrestre, porque somos ciudadanos que vivimos el 2020, el fatídico 2020, el peor año de nuestra existencia. Ya todo el mundo se lo agarró de la memoria porque no quiere volver a recordar ese encierro que estuvimos durante un año. Que paradójicamente muchos la pasamos muy mal y algunos la pasaron muy bien. Yo conocí a algunos colegas que decían, en el 2020 yo vivía como en mis mejores épocas. Me levantaba tarde, daba mis clases por conferencia, videoconferencia, y luego realizaba mis asuntos domésticos y me la pasaba con mi familia viendo películas, haciendo ejercicio, y fue el mejor año de mi vida. Pues sí, porque tenía garantizado quizás su salario, pero la gran mayoría de la gente, sí, la pasó muy mal. Y todos la pasamos muy mal por una razón muy sencilla. No manteníamos unas relaciones interpersonales tan amplias como las que veníamos haciendo. Y este es uno de los asuntos más relevantes, ¿sí? ¿Qué pasa con las facultades humanas? La intuición, la imaginación, la memoria humana, ¿sí? El gusto estético, la introspección, las relaciones interpersonales, cuando tenemos la posibilidad en el 2024, donde hay dos características del 2024 que superan al 2020. Tenemos los cambios, la ebullición climática, las semanas más calurosas que todavía se viven en Europa y en algunos otros lugares, las lluvias más abundantes que todavía se ven en nuestra ciudad, y prepárense para el invierno, pero no solamente el invierno de este año, sino el de cada año, donde se va a incrementar, según los expertos, ¿sí?, el calor, la lluvia y el frío. Bueno, y un poco de COVID, porque todavía no se ha ido. Pero bueno, ese es otro tema del cual no vamos a hablar. Y en ese contexto surge la
inteligencia artificial. Un conjunto de programas, de aplicaciones, de instrucciones, de algoritmos que nos ponen ante una situación muy grave, la de la sujeción digital, la sujeción electrónico-digital. Es decir, estamos ante la situación de que le vamos a delegar la responsabilidad, ¿sí?, a la ingeniería, a la programación, al digitalismo, última fase del capitalismo, el que tome las decisiones, nuestras decisiones como consumidores, nuestras decisiones como turistas, nuestras decisiones alimenticias, nuestras decisiones de capacitación física, nuestras decisiones formativas y educativas, y lo peor de todo, nuestras decisiones vocacionales y profesionales. Porque ahora resulta que a partir del año pasado, Elon Musk y Bill Gates pueden darse el lujo de decir cuáles son las carreras del futuro y cuáles no lo son. Eso es penoso, vergonzoso, totalitario, inadecuado, impertinente, indeseable, ¿sí? Y eso no podemos tolerarlo. Si asumimos la autocrítica, la filosofía, la reflexión, la crítica, el autoconocimiento, la intuición como los criterios que definen el ejercicio de nuestra voluntad y de nuestras decisiones. Y de eso se trata la educación, tal como la conciben los alemanes, los idealistas alemanes en Europa. La Bildung, la formación humana, que es formación intuitiva, que es formación racional, que es formación del gusto estético, que es formación de la libertad, de la emancipación. La filosofía tiene el propósito de emancipar la vida humana. Pero algo sucedió. Voy a decir la siguiente, te agradezco mucho. No funciona la pila. No funciona la pila. ¿Alguien que nos pueda auxiliar? ¿Un técnico? Milagro, la magia del chamanismo. Bueno, tenemos dos paradigmas, ¿sí?, contemporáneos. El paradigma surgido en el siglo XVIII, que es la racionalidad ética, formulada por el liberalismo alemán, ¿sí?, que plantea que tenemos que construir formas de sociabilidad, formas de política, formas de cultura orientadas por la intuición y por la razón, con el propósito de construir mayor autonomía y mayor diálogo intercultural. Y ese propósito nos va a dar la paz perpetua, dice Kant, ¿sí? Pero ese proyecto del siglo XVIII fue atravesado históricamente por otro proyecto, el del desarrollo de la inteligencia. La facultad del intelecto, ¿sí?, consiste en representarnos conceptualmente la realidad y actuar sobre ella operativamente. En este rasgo que encontró Aristóteles, desarrolló Marx y potencializó Bergson. El hombre como homo habilis, como homo faber, como homo laborante, ¿no?, o como ser técnico. Pero aquí hay un gran problema, ¿sí? El problema es que nos hundimos en un antropocentrismo y creemos que la vida humana es lo más relevante y todo tiene que estar vinculado a ella en su desarrollo y en su beneficio. Y ese es un grave error. Uno de los rasgos fundamentales de la humanidad es que somos torpes. Yo acabo de dar una muestra, ¿no?, visual del asunto de la torpeza. Chin, se me cayó el asunto este. Somos seres torpes, somos seres labiles, somos seres frágiles, somos personas vulnerables, ¿sí? Podemos hacernos un proyecto de vida social, político, educativo, industrial, comercial, de consumo. A partir de la ausencia del error, vamos a programar nuestras vidas, vamos a aplicarle un conjunto de algoritmos y vamos a hacer que decidan por nosotros. Y de esa manera evitamos el error. Tras su error, también las máquinas se equivocan, ¿sí? Entonces, aquí está el problema, porque estamos ya en mitad del siglo XX, los primeros 24 años del siglo siguiente, y estamos desarrollando otro paradigma, el paradigma de la inteligencia artificial, que se opone al de la racionalidad ética. La inteligencia artificial algorítmica no está formulada lingüística y culturalmente,
está diseñada algorítmicamente, está programada por una concepción equivocada del pensamiento. ¿Por qué? Porque quiere crear un modelo, ¿sí?, lo más semejante a la realidad, pero que no coincide con la realidad y que paradójicamente puede manipular la realidad. Entonces estamos ante una situación completamente extraña, rara, complicada y ya se me acabó el tiempo. Bueno, entonces, para redondear, les enseño las diapositivas, ustedes las leen rápido y pasamos a la última. Bueno, pero la idea principal valió la pena. ¿Sí? Todo recurso tecnológico tiene que verse desde 4 aspectos. ¿Cuáles las ventajas que ofrece? ¿Cuáles son las desventajas que nos señala? ¿Qué facultad humana dejó fuera de lugar? ¿Y hacia dónde apunta? ¿Hacia qué construcción de otro artículo tecnológico? Piensen en el teléfono, su antecedente, el telégrafo, su posterior, que es el smartphone, el teléfono inteligente, y sus implicaciones, sus consecuencias benéficas, pero sobre todo las adversas. Chomsky señala que es necesario distinguir que la racionalidad no está implicada en el uso de la inteligencia artificial, que se trata de un aprendizaje nada más mnemotécnico, se movió solito, ya la máquina empieza a pensar sola, ¿sí? Harari, que es uno de los bestsellers intelectuales en torno al asunto, señala en el último punto que el modelo algorítmico para pensar la realidad ahora está señalando modelos algorítmicos a nivel de la biología, de la química, de la psicología, del lenguaje y de los sentimientos. Es decir, podemos hacer un mapa algorítmico de estas otras dimensiones que antes eran irreductibles, ¿sí?, a esta dimensión y a esta interpretación operativa y rentable, lo cual nos pone en una situación muy grave. Estoy concluyendo. Byung-Chul Han dice que entre más se adentra, interpreta y opera la inteligencia artificial sobre la realidad, más se aleja de la existencia humana, de la existencia interpersonal, de la inteligencia introspectiva, y más se aleja de la vida y pone en riesgo más la biosfera terrestre. No quiere ahora, así quiso. Marcus Gabriel señala que la inteligencia artificial no desplaza la racionalidad, pero puede coaccionarla. Es decir, anuncia la existencia por venir de un control pedagógico digital que consume masivamente la energía, deteriorando la biosfera terrestre, pero también desmantelando la capacidad de autodeterminación, del uso de la racionalidad y de la libertad de las personas, porque está ella jugando por nosotros. Es lo que dicen estos filósofos, ¿eh? No les creen mucho, ya saben cómo son de catastróficos. Y por último, Jaron Lanier dice que hay que regular el uso de estos implementos. Por ejemplo, es el equivalente de regular el que no se pueda continuar con la exploración en el ámbito de la clonación humana. No tenemos que clonar a los humanos porque pues basta con unos idiotas para que clonemos con otros, ¿no? Con unos es suficiente, ¿para qué queremos más? Entonces, acá también habría que regular, evitar, dice, hay que evitar el uso de la inteligencia artificial en la publicidad, en la formación educativa y en la política. ¿Por qué? Porque tiene efectos positivos muy notables, muy eficaces. Y ahorita voy a dar el último ejemplo para el asunto, pero también tiene otros muy graves. Se convierte en mera simulación, persuasión, desinformación, sujeción, ¿sí?, que no es la esclavitud, sino es una forma más sutil de mantener a las personas anulándoles su voluntad, de fetichización en la sociedad de consumo, y con la inteligencia artificial, dice el autor, se elevan a su máxima expresión. Sugiero unas lecturas de Byung-Chul Han, Las no cosas, las quiebras del mundo de hoy, de Chomsky, Ilusionistas, Habermas, del discurso filosófico de la modernidad, Homo Deus, Breve historia del mañana, sobre todo la segunda parte, de Kant, ¿qué es la ilustración?, de Lanier, 10 razones para borrar tus cuentas en redes sociales,
de McLuhan, La aldea global, y de Marcus Gabriel en torno a la inteligencia artificial. Eso aparece también en videos en YouTube. Y acabo con el producto de la inteligencia artificial, una imagen. Ay, ¿a poco no va a querer? No quiere. Ahí está. Esta imagen es producto de la inteligencia artificial. Es Elon Musk, no Elon Musk, sí, Elon Musk, ¿sí? Con su novia robótica, ¿sí? Con su pareja robótica, que luego resultó que era falsa esta imagen, que no era cierta, ¿no? Entonces, aquí cómo distinguimos ya la realidad de lo que no lo es. Con esto concluyo, ya se me fue el tiempo. ¿Dónde está el tiempo? Ya. Bueno, gracias por existir. Continuamos después. Gracias. Muchas gracias. Doctor Raúl Garcés, muchísimas gracias por su participación. Hay tiempo para una única pregunta. No sé quién guste participar. ¿Ok? ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el punto de vista ontológico del ser humano, ¿cómo podemos pensar que la inferencia que hace el ser humano en sí para resolver situaciones puede ser comparable a la inteligencia artificial? Y si eso va a ser el punto de quiebre para nosotros poder controlar la inteligencia artificial y no que ella nos controle a nosotros. No hay manera de evitar que ella nos controle, según los autores, ¿sí? Lo que tenemos que hacer no es controlarla, tenemos que regularla y tenemos que desarrollar otras facultades humanas. Desarrollar, por ejemplo, dice la tradición hindú, todo comienza con aprender a respirar. ¿Cuántas formas de respirar conocemos que incrementen nuestra salud mental, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestras piernas, nuestro estómago? Comencemos con eso. Y luego, desarrollar nuestra elasticidad. La tradición japonesa, china, también desarrolla, ¿no?, el yoga hindú. Y luego, la introspección cinética, las artes marciales. Es lo mismo formar a un monje de Shaolin, a un estudiante griego de la academia o del liceo griego, no del liceo de Michoacán. Formar a un sacerdote católico, que son distintos personajes de distintas épocas, y un profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Nos parecemos al monje de Shaolin? No, estamos gorditos, ¿no?, mal alimentados, neuróticos y obsesivos, ¿sí?, nerviosos y ansiosos, ¿sí?, y sin tiempo para nada, ¿no? Les voy a poner rápidamente una respuesta muy sencilla. El próximo semestre, mal uso de la inteligencia artificial. Entramos a clase y cada quien saque por favor su smartphone y su computadora, o con una la tenemos, y un cañón. Cada uno busca una aplicación, un chat, ¿sí?, y busque el tema, la filosofía del derecho. Mándela a hacer una aplicación por PowerPoint, ¿sí?, y ahora vamos a sortear la presentación. Te toca a ti. Entonces tú, sin saber nada, la expones. Y todos la escuchamos, y yo, que soy el especialista, digo en qué tiene errores, ¿eh? Y todos los demás la comentan. Ya la terminamos, volvemos a sortear. El que sigue busca, presenta, porque se supone la búsqueda es lo más relevante, ¿no es cierto? Que hay. Y además pues está la presentación. Y tu alumno, ¿qué hace? Ya no prepara clases, y ya no prepara presentaciones, y ya no hace resúmenes, porque también se los puede pedir, y ya no hace cuestionarios, y entonces hace más bien un TikTok. Y yo le evalúo con un TikTok, porque pues ¿para qué le evalúo con un cuestionario y un ensayo y un resumen mucho más amplio? Esos son los malos usos, pero los usos inevitables en los cuales los estudiantes nos van a involucrar. Convertir el aula en un espacio de simulación. No estoy diciendo que hagan esto, pues no es mala idea, profe, ¿sí? Estoy actualizado y ya uso la inteligencia artificial. Aquí entonces el problema es de cómo nuestra voluntad de aprender
es sustituida por una simulación informática algorítmica. La pregunta para todos nosotros es la siguiente: ¿cómo le hacemos para contravertir esto? ¿Cómo le hacemos para que esto no suceda? ¿Cómo le hacemos para hacer un empleo, ¿sí?, adecuado, ilustrado, intuitivo, racional, imaginativo de estas tecnologías? Y la respuesta es muy complicado y es muy difícil, pero es posible. Pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. Entonces, hay una nueva filosofía de la inteligencia artificial. Hay muchas filosofías de la inteligencia artificial. Hay una filosofía analítica de la inteligencia artificial, una fenomenología de la inteligencia artificial, una hermenéutica, una pragmática, una diagramática. Hay tantas filosofías contemporáneas como existen, ¿sí? Y dentro de cada una de ellas, los distintos autores que enfocan, y eso es el pluralismo en filosofía. Lo que hay en este planeta y el elemento básico, el elan vital, el impulso vital de la biosfera terrestre es la diversidad, la multiplicidad. ¿Sí? Muy bien, maestro. Y los modelos de inteligencia son todo lo contrario. Gracias. Muchísimas gracias. Perfecto. Continuamos con la siguiente presentación. Está a cargo de la doctora Citlali Villegas Luna y el título es Docencia 4.0, importancia de la capacitación docente para la integración efectiva en la inteligencia artificial en la aula universitaria. Doctora, un favor, el apuntador lo señala, lo apunta hacia allá y es hacia abajo, nada más. Para los tres, de recuerdo, solamente tienen 10 minutos, una pregunta y favor de hacerla un poquito más corta la respuesta. Les agradezco y comenzamos. Okay. Bueno, es sumamente importante este tipo de reuniones, sobre todo con los docentes, que son los encargados de generar este pensamiento crítico en los alumnos, en los chicos que van a utilizar justamente herramientas de inteligencia artificial. No es una opción, como comentaba el compañero panelista, esto ya está pasando. Desde 2019 ya hay muchas estructuras de universidades, muchas cooperaciones de universidades. Entonces, este es el principio de nosotros como Universidad Michoacana, adentrándonos en esta colaboración, en esta participación, en esta serie de competencias a adquirir. No es algo que vaya a parar, pero justamente podemos nosotros hacer la diferencia enseñándoles a los muchachos mediante el pensamiento crítico cómo utilizar de una manera efectiva, de una manera ética, todas estas herramientas. Creo yo que malentendemos un poco. La inteligencia artificial sigue siendo una herramienta de la cual nosotros hacemos uso, utilizamos para maximizar, potencializar todas nuestras capacidades. Es así que como docentes es súper importante que nos capacitemos. Ese es el objetivo de esta ponencia. La inteligencia artificial es abrumadora, no tiene precedentes en realidad. Cuando fue el repunte, el boom del Internet, no sé si algunos recordemos, las universidades tuvieron que hacer una reestructura estratégica. ¿Por qué? Porque no podíamos decir, no nos va a alcanzar, no va a pasar. Al principio muchos lo dijimos, pero sí pasó, sí nos alcanzó. Justamente este episodio que estamos viviendo es todavía más importante. ¿De qué manera puede el docente integrar de forma efectiva la inteligencia artificial en las prácticas educativas universitarias y preparar a los estudiantes para los desafíos ya actuales? ¿Sí? Ya esto es una realidad. Vamos a ver estrategias de la UNAM y del Tecnológico de Monterrey, estrategias que ya están siendo implementadas. Ok. Los docentes deben ser capacitados, ¿por qué?
porque son aquellos que educan a los alumnos. Y la Universidad Michoacana tiene que aportarles todas las herramientas para que ustedes entiendan, procesen todo este tipo de cambios tecnológicos. Cierto es lo que decían los panelistas expertos, la brecha digital está infranqueable. Esto va a venir a hacerla todavía más catastrófica, pero nosotros podemos aportar nuestro granito de arena tratando de enfrentar estos desafíos y estas oportunidades y darles, agarrar de la mano a los alumnos para que se puedan enfrentar a un mercado laboral, un mercado eficiente, a un futuro para ellos de una manera... Ay, ya voy yo también a tirar el control. Ok, espérenme porque ya no supe dónde fui. Ok, bueno, ya me voy rápido. Aquí hice una línea del tiempo donde está, donde convergen lo que es la educación, la tecnología y para el final la inteligencia artificial. Ustedes deben entender estos términos porque vienen más hacia las ciencias sociales, hacia el lenguaje natural. Bien, empieza la imprenta, con eso la educación tiene un boom. Luego viene la revolución industrial, también es un hito que cambia todas las cosas en el mundo. Aparece la educación en la radio, después se introducen las computadoras, todo esto va evolucionando y va revolucionando. Hoy tenemos una revolución mucho más palpable y mucho más increíble. Después viene el Internet, que como les dije, las universidades tuvieron que tomar de la mano a sus docentes, darles las herramientas para que ellos pudieran ayudar a los muchachos, a los alumnos a hacer buen uso del Internet, porque era la exponencialización de los datos a más no poder. Después, pues viene todas las plataformas de aprendizaje en línea, los smartphones, entonces empezamos a romper lo que son las limitaciones temporales y de espacio. Después viene todo lo que es la infraestructura, la tecnología 5G, que es la que hace posible la popularización actual de lo que es la inteligencia artificial. Oh. Está sumamente sensible. Bien, yo me presento aquí justamente iniciando la búsqueda de estrategias. Estas estrategias ya iniciaron desde el 2018 y mucho antes. Organismos internacionales como la UNESCO lanzan la metodología de evaluación del estadio de preparación, que son la RAM. Este documento resalta la importancia de la educación en la inteligencia artificial. Me dediqué a buscar estos documentos y me dediqué a revisar las secciones que iban directamente relacionadas con la docencia. Dice, se encuentra específicamente en la educación y sugiere que los países deben desarrollar estrategias educativas que incluyan tanto aspectos técnicos como éticos de la IA. Casi todas estas estrategias van vinculadas a estos dos aspectos, ético y técnico. Bueno, como respuesta, México se da la evaluación del estadio de preparación de la inteligencia artificial, donde se muestran todos los datos. La realidad no es muy benévola, ¿verdad?, con México, pero uno de los datos destacables son el número altísimo de graduados en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Pero qué creen? Que no solamente van a ser estos muchachos los alcanzados por la IA, ya con modelos de procesamiento del lenguaje natural, cada una de las ciencias van a ser alcanzadas porque nosotros generamos un prompt o una indicación a la inteligencia artificial para que nos dé como respuesta información como respuesta de lo que nosotros le preguntamos. Ahora sí, vamos con la UNAM. ¿Cuál es la postura? Esta es 2024, que es de la información más actual. Varios especialistas señalan que se debe desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades y herramientas que les permitan adaptarse a los ambientes de cambios muy acelerados, ambientes de cambios que son, ¿en qué se traducen? Bueno, en que los chicos salen y necesitan entrar a un mercado laboral donde sí hay universidades que ya han tenido este desarrollo y entonces los chicos entran con una, con menos herramientas, vamos.
Después, en otra conferencia, y cito textual, lo mío es muy humano, ya pasaron como las cosas más técnicas. Los profesores deben saber cómo utilizar las herramientas de IA generativa. Esto habla de IA generativa, ya es como una evolución de la IA, como ChatGPT, porque los jóvenes van a utilizarlas, ya las están utilizando, y es mejor enseñarles un uso ético y un pensamiento crítico. Bueno, como tenemos poco tiempo, está el Tecnológico de Monterrey, que el Tecnológico de Monterrey ya tiene maestrías, ya tiene doctorados, ya revisó. En el último párrafo dice, es prioridad capacitar a los docentes y aprovechar la IA para mejorar la enseñanza. 300 miembros de la facultad que están rediseñando más de 44 programas universitarios con IA transversalmente integrada. O sea, esto ya es una realidad. Hay muchos retos, sí, resistencia al cambio, falta de infraestructura, desigualdad, todos estos retos ya los vimos. ¿Qué es lo que le toca a la universidad? Lo que le toca a la universidad es darles a ustedes como docentes las herramientas para que puedan entender, reflexionar, practicar, utilizar, justamente porque todo lo que no entendemos nos da miedo. Entonces, estas posibles estrategias que ya están siendo utilizadas como modelos en otras universidades podrían venir de la mano con esto: familiarización de conceptos básicos, organizar talleres, crear repositorios. Es más o menos lo que estamos haciendo. Este es el primer paso de muchos. Esta carrera es larga, pero es lo que se necesita hacer para entrar competitivamente en este tenor. Desarrollo de una práctica docente reflexiva y crítica. Siguen siendo ustedes los que generan pensamiento crítico. Entonces, ya les voy a pasar rápidamente a la conclusión. Y, reitero, no es una conclusión, es un llamado a la acción. Como comentó el presidente del Consejo Directivo de Fundación de la UNAM, Dionisio Meade, vivimos un cambio de época, y si hay alguna institución que debe revisarse es la universidad. La incorporación de la inteligencia artificial en la educación es inevitable, ya es un hecho, por lo que debe utilizarse con prudencia, responsabilidad y ética, buscando un equilibrio sin inhibir los avances ni retrasar la evolución. Somos el alma mater de todos los cambios, somos los que informamos, somos los que... Entonces, es aquí donde se deben generar que las normativas, las directrices, todo esto. Vamos, entonces, creo que este es un gran avance, es un gran paso. La inteligencia artificial sigue siendo una herramienta. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Citlalek. ¿Y alguna pregunta por parte del auditorio? Bueno, hasta donde entiendo, la inteligencia artificial utiliza mucho toda la información existente, la información de Internet, en fin, se alimenta de todo lo que existe en las redes. Pero ahí la información existente podemos clasificarla de diferentes maneras, digamos positiva y negativa, o buena y mala, o falsa y verdadera, en fin. ¿Cómo hace la inteligencia artificial para distinguir esto y proporcionar lo positivo y lo bueno? Bueno, seguimos siendo nosotros quienes utilizamos a la inteligencia artificial. Por eso debemos nosotros ser críticos con la inteligencia artificial, tenemos que verificar la inteligencia artificial y tenemos que enseñarle estas herramientas de verificación también a los alumnos. Entonces, la información está ahí, y como todo, la información puede ser tomada justamente para lo bueno y para lo malo. Entonces, seguimos siendo nosotros los que marcamos la diferencia. Cuando yo hago una búsqueda en ChatGPT, ¿no? Sí hay ciertos controles que aún creo que ya pueden ser burlados, pero cuando se hace una solicitud de información que no es correcta, hay una especie de altos, vamos, pero es lo que hemos hablado toda la mañana, sigue siendo parte nuestra, o sea, no se genera la información y la respuesta de la nada, se genera a raíz de algo que nosotros le pedimos que genere.
Yo hago un prompt, yo le pido información a la inteligencia artificial y mi obligación es verificar que lo que me haya dado sea coherente y bueno, creyendo que lo que yo le solicité, sabiendo que lo que yo le solicité, pues es algo ético, es algo que va a ir por un buen camino, es algo que, por eso creo yo que más es hacia el lado humano, más es hacia lo que nosotros le solicitamos. Ahí estamos nosotros. O sea, nosotros debemos aprender cómo ser, si nosotros les enseñamos el pensamiento crítico, también hay que enseñarles el pensamiento crítico en el uso de estas herramientas. Justamente esa es la parte humana, la que nos va a conectar a ellos, es la parte del docente. Muchísimas gracias, doctora Citlali. Y ahora toca la participación de la doctora Leticia Cecento García. La presentación con la que nos va a participar es el conocimiento y uso de la inteligencia artificial en docentes de nivel medio superior. Muchas gracias por su participación, doctora. Buenas tardes a todos y a todas. El trabajo que yo estoy presentando es cuánto conocían los docentes del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo sobre la inteligencia artificial. Es importante señalar que ahorita tenemos mucha gente que está entrando, que están jóvenes, entonces por eso algunas cosas por ahí que surgen en la investigación. Bueno, estamos platicando desde toda la mañana que la inteligencia artificial pues ha influido en todos los campos de nuestra vida y no se diga en el ámbito educativo. Sobre todo en el ámbito educativo vemos que ahora vemos que el chat GTP le podemos decir, a ver, hazme un oficio con tales características, pero nosotros recordemos que siempre tenemos que llevar la batuta de a dónde queremos llegar. Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta que ha revolucionado de nuestra manera de enseñar y sobre todo de aprender. Ahora vemos, como decía el maestro Garcés, que podemos hacer un montón de estrategias en las cuales podemos utilizarlas. Una de ellas puede ser un TikTok, a los chicos de la preparatoria les gusta mucho y lo tomamos como una herramienta importante. Otro, para aprovechar al máximo los beneficios que nos presenta, porque yo pienso que son más beneficios que perjuicios, es imprescindible que todos los educadores pues nos formemos en lo que estamos en esta nueva perspectiva de la educación y para darle un acompañamiento al estudiante. Recuerden nosotros que teníamos antes el binomio profesor-alumno, donde recuerden que antes pues nosotros teníamos el don del conocimiento, manejábamos el conocimiento y desde unos años para acá pues vemos también que los alumnos ya nos cuestionan, ya no solamente somos la fuente del conocimiento, sino también tenemos que estar al tanto. Y ahora tenemos la triada profesor-alumno, inteligencia artificial, que es uno de los retos que venimos a trabajar en este encuentro. La integración de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, pues queremos presentarlo como una oportunidad sin precedentes que nos puede ayudar a mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya lo vimos también que podemos utilizarlo para revisar exámenes, para hacer presentaciones, para mejorar nuestra práctica educativa. El objetivo del presente trabajo es identificar los beneficios, qué usos tiene la inteligencia artificial y para posteriormente crear estrategias propias de acuerdo al diagnóstico detectado por los docentes del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Y la pregunta de investigación, ay, esto se mueve mucho. La pregunta de investigación es ¿qué beneficios y usos emplean los profesores sobre la inteligencia artificial? Si conocen los beneficios que puede traer para en esto. La metodología que se realizó se hizo de un enfoque descriptivo, exploratorio, utilizando así, se les pidió a 13 profesores que realizaran esta encuesta a través de un link de From. Y los principales beneficios que ellos presentan, que es el mejoramiento diario de nuestras tareas,
También el ahorro y también nos va a ayudar como una herramienta para la planificación de nuestros quehaceres. También usos destacados, mencionan ellos, que es el detector de plagios, el traductor y el chat GCP. La propuesta es implementar un curso de inteligencia artificial en el desarrollo de sus clases, sobre todo las necesidades. Podemos ver que más de esos 13 aspectos en los que ellos lo identifican como un beneficio, también podemos verlo como una herramienta o pues darle la dirección de qué otras herramientas podemos utilizar para mejorar el desempeño académico. Y las conclusiones, pues que es importante destacar que la inteligencia artificial nos va a ayudar a potenciar nuestro trabajo docente y el aprendizaje de nuestros estudiantes. A medida de que nos familiaricemos más con ella, pues que cumplamos este reto, vamos a ver que es una herramienta en la cual nos va a beneficiar nuestra actividad. Gracias. Doctora Leti, muchas gracias. Y por respetar el tiempo también. ¿Alguna pregunta para la doctora? Bueno, el estar aquí es interesante justo porque platicando entre compañeros en pasillo, en reuniones, hay quien acepta el que la tecnología intervenga como ese tercero. Ajá, la ¿sí? triada. La triada, bueno, el colegio, y por ahí luego hay fallas, ¿no? De entrada de señal por los Ajá. edificios, de cantera, etcétera, sería pues un obstáculo. La otra cuestión, cuando era el internet, que un Word era copiar, pegar. Ahora usted me parece más interesante que es un oficio, una cuestión, ya el pensamiento con la predicción al formato que usted lo quiera, le va a dar Ajá. la forma, pero entonces ahí se pierde un poquito el sentimiento, ¿no? Ajá. Diríamos humano, de elaborar con cierta tesitura un oficio, un texto. El ese de sin más me despido cordialmente y así, por decir. Lo demás, fechas, bueno, queda ahí y el contexto que quiere expresar. Y en esa simple frase, creo que, como decía el profesor inicial, la filosofía, ¿no? Del ser, Sí. del entendimiento, el lenguaje natural, porque el ser humano básicamente vivimos de la comunicación. Y al tener alumnos, como comentaban el profesor Graf, la cuestión de hacer preguntas por un poco de común o respuesta casi ya también predictiva en raciocinio, no sé si al alumno se le impide un poquito los procesos de síntesis y reflexión, no sé, porque a lo mejor dices, ya tengo el aparato, pues se resuelve todo, ¿no? Ajá. Porque a mí tenemos que ser como profesores, decía usted, tenemos el conocimiento, o lo teníamos, pero también ser moderadores de ese trabajo que ellos entreguen. Sí, por eso mismo nosotros estamos ahorita preparándonos en este curso, porque si se fijan, nos dieron herramientas de cómo detectar plagios, de cómo hacer. Entonces, todas estas herramientas tenemos que ir un poquito más adelante que el alumno, sobre todo para aprovecharlas y a utilizarlas para en beneficio de ellos. Muchísimas gracias, doctora Leti. En este momento, la maestra Carmen Alicia Galán nos presenta el trabajo Estrategias cognitivas y metacognitivas en docencia en el nivel superior, utilizando la inteligencia artificial. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Yo no pertenezco a la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, pero en este ejercicio tan bueno de vinculación y difusión de la cultura, pues estamos participando aquí por el Instituto de Profesionalización, Administración y Desarrollo Progresivo, del cual soy directora. Me gustará decirles que de todo lo que he escuchado, me he convencido cada vez más, conforme pasan los minutos, de que vale la pena seguir en este estudio que les voy a presentar. Y bueno, ya veamos que un subtítulo es hacer conciencia apoyados en la inteligencia artificial, por lo cual me doy cuenta que todo lo que se ha hablado esta mañana, la verdad, se complementa mi presentación. Bueno, pues, sí está muy sensible. Muy bien,
siguiendo con la idea de la formación continua del docente en estrategias cognitivas y metacognitivas, que es crucial para potenciar el uso de la inteligencia artificial en la práctica docente. Consciente de que la formación docente de los docentes de educación superior no es la misma que la de los docentes de formación, es que hago esta propuesta de que la formación continua del docente debe en algún momento ir hacia la enseñanza y aprendizaje de estrategias cognitivas y metacognitivas, y sobre todo en los puntos clave de este estudio, que son el enseñar a aprender y a pensar, el desarrollo de la metacognición, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje centrado con enfoque centrado en el aprendizaje y, por supuesto, en el aprendizaje del alumno. Esos 5 puntos clave pasan generalmente desapercibidos y sobre todo en los docentes de educación superior que no son formados en una escuela normal. Sí, seguimos. El cuestionamiento que se hizo para realizar este estudio es cuáles son las estrategias cognitivas y metacognitivas que deben destacarse en la formación continua del docente de educación superior para el uso de la inteligencia artificial en su práctica educativa. Y el objetivo es potenciar la práctica educativa del docente de educación superior mediante la conciencia del uso de esas estrategias, tanto cognitivas como metacognitivas, en el aprendizaje mediado por inteligencia artificial. Y aquí estaríamos pensando en regresar hacia el pensamiento didáctico, que desde mi punto de vista responde, maestro, a la pregunta que hizo hace un ratito. ¿Cómo enseñar a los estudiantes a diferenciar entre si esto que estoy haciendo es ético o no lo es, o es verdadero o no lo es? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las estrategias metacognitivas? La siguiente, Leti, por favor. Sí, sí, bueno, una antes, Leti. No, te fuiste hacia adelante. Una antes, es que está muy sensible no. Muy bien, entonces, una antes, por favor. La metodología que se siguió en una antes, que es más aún, esta. Este es un estudio realizado en una primera fase, es exploratorio y es descriptivo, y se trata de un estudio en el que se aplicó un cuestionario de 15 ítems cerrados y una pregunta abierta a docentes de educación superior asistentes a un curso sobre inteligencia artificial aplicada a la docencia. Es un curso en línea que estos docentes ya utilizan la inteligencia artificial para planear, poner en marcha y evaluar sus cursos o clases y motivan a sus alumnos a utilizarla. Seguimos. Te fuiste hacia atrás. Ahí está. ¿Cuáles son las estrategias o cuál es la base de las estrategias cognitivas y metacognitivas? Bueno, primero las cognitivas van al plano del hacer, un saber proceder con información y con la tarea y además interactuar con los elementos del ambiente. El paso al plano metacognitivo implica la participación de la conciencia como un mecanismo regulador de la actividad. Muy bien. ¿Cuáles son las cognitivas? Pues la memoria, que no podemos evitarlo, es la memoria, las actividades de elaboración de la información, las de organización y las de análisis y síntesis. Esto, maestro, deben estar siempre presentes y el docente es el encargado de hacer que éstas se desarrollen y se aprendan. Muy bien, seguimos. Las estrategias metacognitivas, por su parte, son recursos que el estudiante puede emplear cognitivamente para supervisar y potenciar sus propios procesos de pensamiento, utilizar la reflexión y esto contribuye a fortalecer la metacognición. Seguimos.
En el estudio, bueno, las actividades metacognitivas son mentales, metacognitivas, planificación, monitoreo y evaluación. Después, quiero llegar a los resultados de la ¿para qué se utilizan los procesos cognitivos y metacognitivos? Para solucionar problemas, para actividades de diseño y para actividades de planeación. Seguimos. Los cuestionamientos a los docentes. Y es aquí, esta es la clave de dónde debemos didácticamente llevar a los estudiantes a utilizar a la inteligencia artificial de manera ética y sobre todo que nos lleve a un aprendizaje. Propongo una fase de recepción de la información. Regresamos, por favor. Si quieres, ve al cuestionario, por favor, allá en la cabina. En la fase de información, ¿sí? Checar si el docente proporciona una variedad de recursos, lecturas, videos, ejemplos, para que los estudiantes adquieran primero, antes de pedirles una tarea utilizando inteligencia artificial, información sobre la tarea. Segundo, fomentar la reflexión inicial sobre la tarea antes de que los estudiantes comiencen a trabajar en ello. Una reflexión inicial antes de que los estudiantes empiecen. ¿Regresamos un poquito? Esa es en la fase de información. En la fase de transformación, es decir, cuando los alumnos ya están trabajando, el docente guía a los estudiantes en la selección de estrategias apropiadas para abordar la tarea. Una segunda es que se aliente a los estudiantes a planificar su enfoque antes de comenzar a trabajar en la tarea. Y ya en la fase de recuperación, es decir, cuando el alumno presenta su tarea es cualquier actividad, el docente promueve la autorregulación al pedir a los alumnos que evalúen su propio trabajo antes de entregarlo. Y en la misma sesión, discutir las estrategias utilizadas por los estudiantes durante la realización de la tarea. En la tabla se observa cómo la menor cantidad de docentes hace estas actividades con sus alumnos de reflexión y de análisis crítico en las 3 fases de la realización de la tarea. Muy bien. Aquí se presentaban los cuestionamientos a los docentes que participaron, esta es anterior, y pues ya paso a la parte final de la conclusión principal. La formación continua del docente en estrategias cognitivas y metacognitivas, es decir, las que se han presentado antes, es crucial para potenciar el uso efectivo de la inteligencia artificial en el aprendizaje. Y bueno, dado que tenemos poco tiempo, me gustaría que lean en la memoria del encuentro el estudio completo. Es difícil en tan poquito tiempo visualizar o poder explicar la extensión del estudio. Doctora Carmen, muchísimas gracias por su participación. Y para concluir, el maestro Manuel Alejandro Sosa González nos va a presentar la IA, inteligencia artificial, como aliada en la transformación educativa. Adelante, maestro. Bueno, pues hola a todas y todos. Me voy a ir muy rápido porque además pienso que ya han dado todo pues casi lo mismo, hemos hablado un poco de lo mismo y pues creo que repetir pues a lo mejor no tiene mucho sentido, aunque quizás conviene más bien hacer esta última intervención, como cerrando un poco con todos los datos que hemos recibido el día de hoy. Y para empezar, pues a mí me gustaría decirles que lo que estamos viendo es la inteligencia artificial enfocada a la educación. La rama de la educación en la que yo me muevo es la rama de la educación artística. Entonces, en el cine, en el teatro, en la danza y, bueno, pues en la música. Entonces, en ese sentido, yo tengo la información más como en estos campos. Sin embargo, bueno, estudié medicina previamente y sé que la inteligencia artificial se generó a través de un esquema muy similar a los campos neuronales, al sistema neuronal. Entonces, trabaja de la misma forma. Una pregunta que nos hemos estado haciendo mucho durante toda la mañana es si la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Bueno, no, yo me quedo con una respuesta que nos han dado
hace más o menos 7 meses, que fue cuando salió ChatGPT, y alguien hacía esa pregunta y decía el ponente en ese momento que no nos va a reemplazar. Sin embargo, la inteligencia artificial sí va a reemplazar a quienes no sepan usar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a reemplazarnos por sí misma y tampoco trabaja, ni vive, ni existe por sí misma la inteligencia artificial, sino es producto de la ejecución de un ser humano. En ese sentido, nosotros estamos ejecutando a la inteligencia artificial. Si me ayuda con la siguiente, por favor. Bueno, las definiciones pues ya las hemos visto, sin embargo en la educación pues tiene que ver con el tema del aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones, que es algo que hemos estado repitiendo pues ya desde hace algunas horas. La siguiente, por favor. Y el funcionamiento de la inteligencia artificial va en estos 4 puntos. Una que es la recopilación, el análisis, el aprendizaje y la aplicación, que en ese sentido a lo mejor podemos comparar con el método científico que usábamos pues todos los que crecimos con esta metodología y que seguimos aplicando para hacer este tipo de presentaciones. Creo que lo seguimos haciendo para hacer una ponencia, para dar una clase, para preparar un guión, para preparar una película, para preparar un performance, alguna cosa. Pues seguimos el método científico básicamente y lo seguimos en casa como amas de casa, como padres de familia, como hermanos, como tíos, como hijos, como todo. El método científico lo aplicamos en todo. Sin embargo, la inteligencia artificial pues también lo sigue haciendo y es en este sentido. Recopila toda la información de datos relevantes que tienen no solamente en el momento que nosotros le damos una indicación, sino la inteligencia artificial está interconectada con todas las redes que hay en Internet, justamente con toda la red de Internet. En ese sentido, tiene un gran alcance y como se decía en la mañana, pues la inteligencia artificial se ha nutrido y se ha alimentado de muchos libros, artículos, ensayos, ponencias, tesis, absolutamente todo, y podemos obtener esos datos en 5 segundos. El análisis, pues precisamente depende de lo que nosotros estemos pidiéndole. Y en ese sentido, me parece que la comunicación es lo más importante. Si nosotros no tenemos una buena comunicación, no nos damos a entender. Y si la gente no tiene un buen discurso, un discurso claro, no va a tener del receptor la respuesta que espera. Y es lo mismo en la vida como con la inteligencia artificial. Si yo voy a la tienda y pido, no sé, un refresco de cola, pues si yo lo pido de otra manera, no me van a dar el refresco de cola. Si yo pido una información a la inteligencia artificial mal dicha, mal argumentada, mal redactada, pues la respuesta va a estar mal. Y ahí está como la respuesta también a cómo podemos emitir o cómo podemos tener información adecuada, correcta, no moral o no moral, porque lo moral y lo no moral depende ya de cada quien, pero la información correcta o adecuada depende de cómo la vamos a buscar. Y la otra cosa es el aprendizaje. El aprendizaje es la adaptación de los algoritmos para mejorar la percepción. Es decir, ¿qué obtenemos como respuesta o resultado de todo esto que acabamos de solicitar? Y bueno, luego la aplicación es el uso que le vamos a dar a esta inteligencia artificial que estamos generando. Decirles que la inteligencia artificial se divide en 2, la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte, que es la generativa que llamamos en este momento. La inteligencia artificial débil es la que conocemos también como 3.5 y la del momento actual es la 4.0. En este momento la inteligencia artificial está corriendo mucho más rápido y está corriendo y estamos teniendo respuestas mucho más rápidas, mucho más certeras, pero todo, recordemos, depende de lo que nosotros estamos pidiendo. Si el ser humano no sabe pedir, la inteligencia artificial no sabrá dar. Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer con la inteligencia artificial? Absolutamente todo. Podemos hacer una película, podemos hacer un videoclip, podemos hacer una ponencia, podemos hacer una investigación, una tesis, un trabajo, podemos hacer absolutamente todo. Me voy a la última, por favor. Y ya termino. El impacto de la inteligencia artificial, bueno, pues en el cine es que podemos hacer absolutamente todos los roles de la industria fílmica. En el arte en general, que es las artes visuales, podemos crear obras que se están vendiendo mucho más caras que las que han sido creadas por un creador a mano alzada, digámoslo de esa manera. Se han estado vendiendo obras
realizadas con inteligencia artificial, y hace un momento veíamos el ejemplo de la pieza que ganó en un concurso de fotografía intervenida y que se vende mucho más cara. Yo la puedo hacer ahora mismo, pero no va a ser la misma, y ahí entramos en el tema de la originalidad, que es un tema que también se discutirá, pero bueno, la inteligencia artificial nos da todas las posibilidades, podemos hacer absolutamente todo. Y por último, quisiera cerrar diciéndoles que ustedes han estado usando la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Lo hemos estado haciendo con la radio, con la televisión, con todos los aparatos tecnológicos que hemos ido conociendo poco a poco de acuerdo a nuestra evolución y la edad que vamos teniendo. En este momento, todos los que han usado Facebook, Instagram, Twitter, todas estas plataformas como Netflix, HBO, todas las plataformas y todos los buscadores han usado inteligencia artificial. No tengamos miedo al uso de la inteligencia artificial. Yo personalmente le veo muchos más aspectos positivos a la inteligencia artificial que negativos. Tenemos que entender la metodología para saber usar la inteligencia artificial, pero tenemos como docentes todas las posibilidades y no dejarnos rebasar por lo que algunos alumnos creen que conocen, porque estamos en el mismo punto. Alumnos y docentes estamos evolucionando con la misma inteligencia artificial. Entonces, no están ellos más adelantados que nosotros, tampoco nosotros. Y una última cosa es que se dice que la inteligencia artificial está diseñada para personas de los 30 en adelante. ¿Por qué? Porque somos más pacientes. Los jóvenes de este momento son muy rápidos. Estamos tan invadidos de imágenes, tan invadidos de... Perdonen que un bicho me está picando. Estamos invadidos de imágenes, estamos invadidos de información y lo queremos todo absolutamente rápido. Entonces, los que somos un poco mayores, tenemos un poco más de paciencia y podemos tener una respuesta, pedir otra, podemos buscar, comparar, hacer a lo mejor un comparativo con algo que sabíamos, etcétera, y en ese punto tenemos a lo mejor un punto a favor justamente en comparación con las generaciones más jóvenes. Y bueno, pues con esto concluimos. Muchas gracias. Y quiero decirles que esta presentación la hice 5 minutos antes de que entrara la ponencia, así de rápido, y la fui generando de acuerdo a lo que teníamos que ver. 5 minutos, solo necesitas internet, un teléfono, un iPad, y bueno, pues ya transmitirla ya. Te la da en 1 minuto. Puedes hacer absolutamente todo. Muy bien, agradecemos la participación del maestro Manuel Alejandro Sosa. Y para concluir esta mesa, me gustaría comentarles, a manera de anuncio, que nos han estado preguntando sobre si aún hay lugares en los talleres. Pueden venir el día de hoy a las 4 de la tarde de manera presencial. Recuerden que nuestra participación realmente hace la diferencia. Y les comento que el taller que se va a estar dando, para el cual hay lugar aquí de manera presencial, es de la teoría a la práctica, aplicaciones de la inteligencia artificial en el aula para el día de hoy. Si ustedes recuerdan, el maestro que nos va a dar este taller fue el doctor Alonso, que fue el que dio la conferencia magistral. Entonces, todos están cordialmente invitados. Agradecemos a todos los ponentes que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y los continuamos esperando en este encuentro de la Universidad Michoacana, la inteligencia artificial como aliada estratégica en la educación. Muchas gracias.